Vamos a dar inicio a la clase que nos reúne hoy día sobre hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Voy a compartir en pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ok, bueno, hoy día vamos a tratar sobre las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Vamos a ver cuáles son los objetivos de la clase. Vamos a hacer una introducción al tema, la definición, las causas. Vamos a ver lo que es la placenta previa y una complicación de esta que es la placenta acreta, el famoso DPP o desprendimiento prematuro de placenta, la basa previa, la ruptura uterina, la ruptura del seno marginal, ¿no? De todos ellos vamos a ver el cuadro clínico, diagnóstico, complicaciones, manejo y tratamiento. ¿Ya? El objetivo de esta clase es que ustedes sepan diferenciar las principales causas de hemorragia de la segunda mitad del embarazo, conocer las incidencias, las causas de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, conocer los factores de riesgo asociados, diferenciar entre DPP y placenta previa, sobre todo que esas dos entidades que son las más frecuentes, conocer el manejo adecuado de estas hemorragias de la segunda mitad del embarazo, así como las complicaciones que puedan causar. Debo decirles que antiguamente, sí, en la época que yo llevaba este curso, en la época que yo llevé este curso en los 80, en el año 87, se hablaba de hemorragias de la primera mitad del embarazo, de la segunda mitad del embarazo, no, perdón, del primer trimestre del embarazo, del segundo trimestre y del tercer trimestre del embarazo, por trimestres. El problema con esta clasificación era que la hemorragia del primer trimestre era claro que era la amenaza de aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad de trofoblasto. El tercer trimestre también era claro que era la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, la basa previa, la ruptura del seno marginal y la ruptura uterina. El problema era con el segundo trimestre, porque como el segundo trimestre abarca entre la semana 15 y la semana 27, hay parte, la mitad de este trimestre está involucrado en la etapa del aborto. El aborto va hasta las 22 semanas. ¿Ok? Entonces se cruzaba lo que era aborto con lo que ya no era aborto. A partir de las 23 semanas ya hablamos de amenaza de parto pretérmino, ¿no? Y la aparición de estas entidades de la placenta previa, DPP, empezaban ya del segundo trimestre a presentarse los problemas. Entonces se mezclaban. Entonces, con esta definición de la hemorragia de la primera mitad del embarazo y la segunda mitad del embarazo se acabó con el problema. Y se considera hemorragia de la primera mitad del embarazo hasta las 22 semanas. Exactamente la mitad del embarazo serían las 20, pero no, hasta las 22 semanas, con eso se abarca todo el espectro del aborto. Y después, la segunda mitad del embarazo ya es a partir de la semana 23 para adelante. ¿Ok? Hay que decirles que el 5% de los embarazos se producen hemorragias anteparto, ¿no? El 1,2% es por placenta previa, el 1 es por DPP, 2,8% por una serie de causas indeterminadas, ¿no? Son responsables de 20 a 25% de todas las muertes perinatales, ¿ya? El 6% de todas las muertes maternas en el mundo son debidas a DPP. El DPP mata. La placenta previa no mata a la madre, no mata al bebé. La anemia la hace crónica. Es muy raro que una mujer muera por una placenta previa. Muy rarísimo. En cambio, por DPP sí puede morir una mujer. Y los bebés, de hecho, que mueren por DPP. Los bebés no mueren por placenta previa per se, por el mismo placenta previa, sino mueren por la prenaturiedad obligada por la placenta previa. Y a veces son muy prematuros, entonces mueren por prematuridad. De hecho, la principal causa de muerte por placenta previa es la prematuridad, no es por una complicación de la placenta previa en sí. La placenta previa es la mayor causa de hemorragia de la segunda mitad del embarazo, de hecho. Es primera causa directa de muerte materna en el Perú, según el
Boletín Epidemiológico, semana 28 del 2019, ¿no? O sea, a las hemorragias nos referimos. La definición de hemorragia de la segunda mitad del embarazo es sangrado que tiene lugar después de la semana 22, ¿no? Y la cosa más frecuente es la placenta previa, en segundo lugar, el DPP, como desprendimiento prematuro de la placenta. Mucho menos frecuente pues es la rotura uterina, y menos frecuente es la basa previa, y menos frecuente es la rotura del seno marginal. ¿Ok? Que se diagnostica por descarte, ya lo vamos a ver. Hay que tener en cuenta que en esta segunda mitad del embarazo también pueden haber causas de sangrado de origen ginecológico. Por ejemplo, procesos infecciosos cervicovaginales, ¿no? Que llevan a úlceras en el cuello que pueden sacar fácilmente. El cuello uterino se carga de sangre durante el embarazo. Tumoraciones como pólipos, miomas, neoplasias pueden provocar sangrado, que no es por el embarazo mismo. Traumatismos genitales, por ejemplo, desgarros poscoitales. Por ejemplo, los tejidos del embarazo son más delicados y pueden sacar con más facilidad. Y hay muchas mujeres que, así como sufren de varices en miembros inferiores, pueden sufrir de varices vulvovaginales que también pueden sangrar. Todas estas son las causas, ¿no?, de origen ginecológico, para diferenciarlos de las causas de origen obstétrico. Dentro de las causas de origen obstétrico que ya les he mencionado, también el inicio del trabajo de parto puede ser una causa de sangrado, ¿no? O sea, empezar con sangrado, la pérdida de mucoso puede ir con sangrado, ¿no? Y a veces la mujer viene refiriendo que es sangrado. No te dice preomoco, es sangrado. Y uno preguntando, indagando, o al examinar, vemos que el sangrado está con moco, ¿ok? Y los desgarros producidos durante el trabajo de parto, antes del expulsivo, pueden presentarse desgarros porque la mujer pujante de tiempo, que puede hacer la sangrada y es una causa de sangrado durante el embarazo. Primero vamos a ver lo que es la placenta previa, ya lo que es más frecuente, ¿no? Placenta previa, el orificio cervical interno está cubierto parcial o completamente por la placenta, ¿no? En el pasado estos se clasificaron como placenta previa total y parcial, ¿no? Ahora se dice cualquier este, este, posibilidad en que el orificio cervical interno esté cubierto por la placenta, entonces es placenta previa, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando se inscribió estas entidades de placenta previa total o parcial, era en la época que no existía la ecografía. Entonces, muchas de las placentas previas se diagnosticaban al momento del inicio del trabajo de parto. Entonces, ya había dilatación en el cuello. ¿Ok? Entonces, o la entidad, siendo prematura, avanzaba, no había, las conductas eran expectantes. Entonces, se abría en el cuello. Entonces, el examinador tactaba lo que clásicamente se llamaba el colchón placentario, que cubría todo el cuello. Todo el orificio cervical externo abierto, ya sentía el colchón. Entonces uno decía placenta previa total. Y a veces sentía parte de placenta y parte de la cabeza fetal. Y esa era la placenta previa parcial. Y a veces la sentía la placenta en el borde del cuello, o sea, metiendo el dedo al borde de la placenta previa marginal. Y es una clasificación clínica clásica. ¿Ya? Ahora, si el orificio está el osi estaba cubierto, es placenta previa. Y simplemente ya no se le pone el apellido total, ¿no? El parcial sería que hubiese dilatación y siendo parte placenta y parte cuello, cabeza fetal, ¿no? Pero aún en la clasificación actual, cualquier cosa, cualquier posibilidad que se cubra el OSI o parte del OSI es placenta previa, ¿ok? Y la placenta baja o inserción baja es cuando el borde de la placenta no cubre el orificio cervical interno, no lo cubre, ¿no? Llega hasta el borde mismo y hasta una distancia de 2 centímetros, 20 milímetros al OSI. Y eso se llama placenta de inserción baja o placenta baja. ¿Ok? Lo que ya les expliqué es la clásica placenta previa total, parcial y marginal. Esto era una clasificación clínica. ¿Ok?
Y también había, cuando apareció la ecografía, entonces se hablaba de placenta previa total, era todo lo que cubría el OSI. O sea, si está cubierto el OSI era total. Ahí comenzó la discrepancia con la clasificación clínica. Y placenta de inserción baja se definieron dos. Esto se lo digo yo porque hasta ahora a veces se utiliza. Ya se hablaba de placenta de inserción marginal y placenta de inserción lateral. Baja marginal y baja lateral. La marginal no llegaba, o sea, borde a no más de 20 milímetros del OSI. Y la lateral era más de 20, pero menor a 50, hasta los 5 centímetros. Esto ha perdido fuerza, esta clasificación, porque la evidencia ha demostrado que más allá de los 20 milímetros no tiene significado, repercusión en la evolución del embarazo, del término del embarazo. O sea, no producen sangrados significativos y van a terminar esos embarazos en parto vaginal. Lo que por debajo de los 20 milímetros, sí, esa paciente de inserción baja marginal, sí podría cambiar el curso del embarazo terminado por parto abdominal, porque podría desencadenar sangrados importantes. ¿Ok? Por eso que se mantiene la clasificación de placenta baja marginal. ¿Ok? La incidencia es 1 en 200 partos, ¿no? Representa el 20% de las hemorragias del tercer trimestre de la gestación. Los factores de riesgo para tener placenta previa es antecedente de placenta previa anterior, antecedente de parto por cesárea, embarazo múltiple, multiparidad, edad materna avanzada, tratamiento de infertilidad, aborto previo, antecedente de procedimiento quirúrgico intrauterino, puede ser una miomectomía, por ejemplo. El tabaquismo está asociado a placenta previa, el consumo de cocaína también. Es más frecuente en feto masculino y más frecuente en raza no blanca. ¿Ok? Esos son los factores de riesgo para que una mujer tenga placenta previa. Dentro de la fisiopatología, la presencia de áreas subóptimas de endometrio en la cavidad uterina, ¿no? Debido a cirugías o embarazos anteriores, promueven implantación del trofoblasto en la cavidad uterina inferior o su crecimiento unidireccional hacia ella. ¿Ya? También puede existir un área de superficie placentaria particularmente grande, como en el caso de gestaciones múltiples, ¿no? O en respuesta también a una perfusión útero-placentaria reducida, ¿no? Entonces, lo que busca la placenta aparentemente es ubicarse en zonas mejor irrigadas. Las características clínicas hay que sospechar en toda gestante de más de 22 semanas con sangrado indoloro. Esto es lo clásico, que no hay dolor, solo hay sangrado. ¿Okay? Ahora, 10 a 20% el sangrado puede estar asociado a contracciones. O sea, en una minoría puede haber dolor por las contracciones. ¿Okay? Sospecha clínica en toda gestante con sangrado vaginal, clásicamente indoloro. Esto es lo clásico. Sangrado vaginal indoloro y rojo. Rojo rutilante, o sea, rojo brillante. Eso es clásico. Sangre viva. ¿Ya? Y a veces provocado por las relaciones sexuales. ¿Okay? Ahora, 1/3 de las pacientes sangran antes de las 30 semanas. Y eso lleva a mayor morbilidad materna y perinatal, porque son pacientes que van a sufrir finalmente de anemia crónicas y pues hasta severa, ¿no? Luego, cuanto más temprano sangre, puede obligar a terminar el embarazo más temprano, entonces las gestaciones van a ser prematuras. Y eso lleva también a morbilidad. 1/3 sangra entre las 30 y 36 semanas. 20% por primera vez más allá de las 36 semanas, o sea, a término. 20%, o sea, 1/5 sangra recién a término. Y hay un 10% que llegan a término sin sangrar. O sea, llegan a término y no sangraron nunca, ¿no? Estos también hay que tenerles eh, respeto, miedo, porque a veces va asociado el no sangrado a que la paciente esté anormalmente adherida.
Entonces son placentas que no solamente son previas, sino que detrás de ellas hay un acretismo placentario, ¿no? Y cuanto más profunda está la invasión placentaria, o sea, más en el miometrio de placentas incretas o percretas que perforan hasta la serosa, todo el músculo uterino, entonces esas pueden finalmente no sangrar, ¿no? Por eso es que cuando no sangra, llama preocupación. El diagnóstico de la placenta previa se basa en la identificación del tejido placentario cubriendo el OSI o próximo a este, ¿no? O sea, la placenta previa o la placenta baja. El estudio ecográfico transabdominal, que es el que se realiza inicialmente, porque cuando la gestación está avanzada, ya gestación después del primer trimestre, no, antes que acabe el primer trimestre, gestaciones después de las 10 semanas, y las ecografías son pélvicas o son abdominales, ¿no? De acuerdo al tiempo. Y el diagnóstico se hace ecográfico, ecografía transabdominal, ¿no? Pero a veces no se puede precisar exactamente hasta dónde llega la placenta. Sobre todo, no en la anterior, en la placenta previa anterior, sino en la placenta previa posterior. En la anterior también a veces hay dificultad, pero mucho mayor cuando es posterior. Entonces se debe recurrir a la ecografía endovaginal, ¿no? Que es el gol estándar para definir hasta dónde llega la placenta, ¿no? Entonces el rango de falsos positivos de placenta previa por la ecografía transabdominal es alto, llega hasta 25%. Entonces hay que confirmar, uno dice placenta previa, pero cuando lo hacen en la ecografía endovaginal, se encuentra que no es placenta previa, ¿no? Es la que va a apreciar hasta dónde llega la placenta, ¿no? Ahora, una distancia del borde inferior de la placenta a más de 2 centímetros del óseo excluye el diagnóstico. O sea, si está más de 20 milímetros, ya no es placenta previa ni variedad. ¿Okay? Aquí vean, perdón. Aquí está la placenta, aquí está el cuello uterino, y vean cómo acá es el canal endocervical. Y acá vemos el borde de la placenta, está cubriendo, este punto sería el OSI. Este punto sería el OSI, aquí. Sería una placenta previa a secas. ¿Okay? La ecografía intravaginal o endovaginal ha demostrado superioridad en el diagnóstico de la placenta previa respecto a la ecografía transabdominal. Es una excelente prueba porque tiene una sensibilidad alta, 87.5%, una especificidad altísima, 98.8%, un valor predictivo positivo de 93.3% y un valor predictivo negativo de 97.6%. Entonces, todos los parámetros están por encima del 90%. Es una prueba ideal para el diagnóstico. Es el gold standard. ¿Ya? Ahora, es segura en presencia de placenta previa, o sea, no causa sangrado por hacer una placenta endovaginal con placenta previa. Porque no vamos a golpear la placenta. El traductor va a ir al fondo vaginal posterior, ¿no? Es segura. Y la resonancia magnética, ¿no? Que se puede utilizar, porque es inocua para el embarazo, es más útil para el diagnóstico de placenta previa complicada, o sea, la placenta previa con acretismo, o sea acreta o percreta o increta, incluso que atraviese todo el miometrio, incluso la serosa. Entonces, ahí sí, cuando hay criterios ecográficos que te dicen si la placenta es acreta o acreta. Antes se pensaba, de los últimos ecógrafos de alta gama, que actualmente existen, por decirles, a principios del siglo, la resonancia magnética era la prueba diagnóstica para hacer el diagnóstico, para la redundancia, de acretismo placentario. Ahora ya con los ecógrafos de alta gama actuales, sigue siendo la ecografía principalmente de diagnóstico, no solo de la placenta previa, sino del acretismo placentario. En el reporte ecográfico de la placenta previa se debe detallar la distancia que existe entre el borde de la placenta y el OSI. Ya no solamente decir placenta que no cubre el OSI, y punto. No, hasta dónde cubre. ¿Ok? O sea, si está por
por fuera o está superpuesto al OSI. No está superpuesto al OSI es placenta previa. Un borde placentario que llega exactamente al orificio interno es descrito como 0. Si se llega exactamente al orificio, no lo cubre totalmente, pero llega al orificio, es 0 y es una placenta previa. Todas las mujeres requieren seguimiento de la placenta, se cubre o se superpone al OSI a las 22 semanas. A las 22 semanas, cuando se hace la ecografía morfológica, que es la segunda ecografía más importante del embarazo, la genética, hemos dicho, y hay que repetirlo, de 11 semanas a 3 semanas, 6 días, la ecografía genética. La morfológica es de 20 a 22 semanas, después hasta 24. Y hay una complementaria de esta morfológica a las 32, 34. En esta de 22, 24, ahí uno, si diagnostica la paciente previa, entonces a estas mujeres hay que seguirlas, a ver qué es lo que pasa con la placenta previa, porque lo que puede suceder con la placenta previa es que el útero puede crecer y como que la placenta, entre comillas, migra, porque no migra. El útero al crecer se puede llevar a la placenta y deja de ser previa. Por eso que un criterio diagnóstico de placenta previa, o sea, y una tendencia que hay en los que hacemos ecografías, en los ecografistas, es que si la placenta, o mejor dicho, para hablar de placenta previa ya definitivamente, a las 30 semanas la placenta debe estar ocurriendo el óseo. Si eso ocurre a las 30 semanas, ya no va a haber modificación ya, posterior a esta fecha. Antes de las 30 sí puede haber una modificación en la placenta, entre comillas, ascender. ¿Ok? La incidencia de placenta acreta o el acretismo placentario está directamente asociado, o sea, a la presencia de placenta previa, porque la placenta previa está asociada a su vez con la presencia de cicatriz en el útero. Y lo más frecuente que tenemos ahora es que la alta incidencia cesárea hace que las mujeres tengan 1, 2, 3 cesáreas, 4 cesáreas consecutivas, ¿no? Entonces, a mayor número de cesáreas, mayor es la posibilidad del acretismo placentario, ¿no? En la década de 50, el acretismo placentario era una placenta acreta en 30.000 placentas previas. Una en 30.000. En la década de 50, ¿no? ¿No? Y en la década de los 80 y 90 ya era 1 en 500 a 2.000. Mira cómo se ha incrementado. En la primera década de este siglo ya era 3 en 1.000. Y en la presente década está un valor cercano a 2 placentas acretas, de 2 placentas previas, mejor dicho, de 1.000 placentas previas, 2 van a ser acretas. ¿Ya? Y esto está directamente asociado al número de cesáreas. Entonces, el riesgo es mayor, es el 10% si la mujer ha tenido una cesárea. Pero si la mujer ha tenido más de 4 cesáreas, el riesgo es más del 60%. ¿Okay? Y ahora operamos a mujeres con 4 cesáreas, 5 cesáreas. Entonces, ya con 3 cesáreas previas, el riesgo está en 40 más o menos. Y con 2 cesáreas previas, el riesgo está más o menos en 25%, con 2 cesáreas previas. Entonces, por eso es que la causa, el factor predisponente del acretismo de la placenta previa se ha vuelto la cesárea principal, la cesárea, y del acretismo también, la repetición de la cesárea. Para las mujeres sin placenta previa, haber tenido un parto por cesárea anterior aumenta el riesgo muy ligeramente, miren. O sea, el factor no solo debe haber cicatriz, sino que la placenta debe ser previa. Si la paciente tiene una cesárea previa, pero la placenta no es previa, tiene una cesárea anterior, pero la placenta no es previa, el riesgo de tener acretismo es menor al 1%. Entonces, la asociación para que haya acretismo tiene una asociación entre placenta previa y cesárea previa.
¿Ya? Esto es el actismo placentario, ¿no? Aquí vemos, esto es lo normal. La placenta debe llegar a tener en contacto con con el endometrio y más, no más allá del endometrio, ¿no? Pero a veces llega a tener emisiones ya del miometrio mismo. O sea, normalmente adhería y eso es lo que se conoce como placenta creta. O se le conoce también como placenta normalmente adherida, ¿no? En el espectro placentario, por eso el PAS1 se le dice en inglés, de espectro placentario normal. Y si ya penetra el músculo uterino, tenemos la placenta increta. Y si penetra todo el músculo uterino, incluso la serosa, es la placenta percreta. ¿Okay? A veces penetra la serosa y a veces compromete órgano vecino, como lo más frecuente es la vejiga. Y a veces hemos tenido pacientes que durante el embarazo presentan hematuria. A veces creemos que es infección urinaria, viene la paciente con hematuria, ¿no? Pero si la paciente viene con hematuria y tiene antecedentes de cesárea previa, entonces hay que, antes de cesárea previa y tiene placenta previa y tiene hematuria, hay que sospechar que la placenta haya penetrado todo el músculo uterino hasta la serosa, incluso este complemento de la vejiga. Entonces lo que corresponde es hacer una citoscopía para ver, y hemos tenido un par de casos, recuerdo, que la paciente tenía, se veía en la citoscopía las vellosidades en la mucosa vesical. ¿Okay? Miren acá, un caso raro de paciente acreta, pero esto es el cuerno uterino, o sea, con placenta fúndica, y la paciente se ha metido más allá o sea, del borde de la superficie del endometrio, se ha ido al músculo uterino mismo. Ahora, la placenta previa se asocia con la mala presentación fetal, ¿no? ¿No? Porque el gran volumen que ocupa la placenta en el polo inferior va a hacer que el feto asuma una presentación no cefálica, sea podálico o sea transverso, situación transversa, por ejemplo, ¿no? También va asociado a inserción melamentosa del cordón, ¿no? A retardo de crecimiento intrauterino y también hay una asociación con embolia de líquido amniótico, ¿ok? Cuando la placenta previa es asintomática, ¿no? El objetivo es determinar si la placenta previa se resuelve con el aumento de la edad gestacional, lo que les dije. Primero vamos a hacer, no sangra, la placenta está previa semana 24, seguirá previa a las 30, hay que observarlo. Y después a las 30 ya no sigue previa, ¿no? Hay que reducir el riesgo de sangrado. ¿Y cómo se reduce el riesgo de sangrado? O sea, prohibir, por ejemplo, relaciones sexuales en la mujer. Que haga esfuerzo físico, que haga peso, sube escaleras. Eso hay que hacer, ¿no? Y hay que tratar de reducir el riesgo de parto prematuro. Y eso va a depender de que la paciente no sangre, pues. Si la paciente sangre es un factor de riesgo para que se produzca parto prematuro, ¿no? El sangrado en sí puede provocar que la mujer, la sangre es irritante y puede hacer que la mujer desencadene el trabajo de parto. Eh, Ahora, hay una asociación entre el sangrado y la longitud cervical, ¿no? Una longitud cervical en el tercer trimestre, o sea, a partir de 8 semanas, de 30 milímetros o menos, está asociado a un incremento en el riesgo de sangrado, ¿no? En pacientes con placenta previa. O sea, normalmente el cuello mide 40 milímetros. O sea, si en el tercer trimestre el cuello mide 40 milímetros, entonces hay menor posibilidad de sangrado. 40, 38, 35. En 30 empieza el problema. De 30 para abajo. Cuanto más corto, mayor posibilidad de sangrado. Eh, También se ve que las contracciones son más comunes en cuellos cortos que en cuellos que son largos, ¿no? Y si hay contracciones, va a haber mayor posibilidad de sangrado. O sea, el cuello corto es un factor que nos va a alertar sobre la posibilidad de sangrado y sobre la posibilidad de parto prematuro. Hay que evitar las relaciones sexuales y el ejercicio después de las 20 semanas de gestación, y eso hay que indicar solo a la paciente, ¿ya?
Ahora, si antes de la 20 semanas había sangrado, la indicación no va después de la 20 semanas, sino desde antes de las 20 semanas, el no tener relaciones sexuales. Ahora, en cuanto a la hospitalización versus manejo en el hogar, esto en los países desarrollados, en que el acceso a los servicios de emergencias son fáciles, entonces las pacientes pueden manejarse la placenta previa de manera ambulatoria. En nuestro medio no es posible eso porque el acceso no es fácil al hospital. Hay pacientes, por ejemplo, que viven en Chosica, pues, y de Chosica al hospital te demoras una eternidad, ¿no? Si por un momento de sangrado, ¿cómo llegas? No hay esa facilidad. Por eso es que, si bien la evidencia dice que se puede manejar ambulatoriamente, hay condiciones en que, por acceso al hospital, en países pobres, países en vía de desarrollo, ¿no? No desarrollados, en que esto no es posible. Eh, El único ensayo clínico autorizado de pacientes ambulatorios versus tratamiento hospitalario después de la resolución del episodio hemorrágico inicial informó que la atención ambulatoria no se asoció con una mayor morbilidad respecto a la hospitalización. Este es lo que dice la evidencia, que no hay. O sea, tú comparas a la gente que estuvo hospitalizada con la gente que no estuvo hospitalizada y no hay. La resolución del sangrado no es mejor en la hospitalizada que en la no hospitalizada. Pero el problema es el acceso al hospital. Por eso que en nuestro medio sí hospitalizamos a los pacientes y esperamos a que deje de sangrar. Cuando ya deje de sangrar, le damos de alta. ¿Se me escucha, verdad? Sí, doctor, sí se lo escucha. En cuanto a la culminación del embarazo, cuando la paciente previa no complicada, cuando hay paciente previa no complicada, o sea, eso se refiere a la ausencia de alguna patología que puede determinar la decisión de culminar el embarazo, o sea, asociada. O sea, una paciente previa más una complicación adicional, por ejemplo, preeclampsia. Entonces, ¿no? En esos casos, el embarazo debe culminarse entre las 36 y 37 semanas, 6 días. No hay que madurar pulmón. En el caso que en la paciente previa, que tiene historia de sangrado, viene con historia de sangrado, la castración debe culminarse a las 36 semanas. Porque si dejamos que llegue a término, va a haber mayor probabilidad de que sangre más. ¿Okay? Entonces, si la placenta no sangra, no tiene historia de sangrado, puede llegar a 36 a 37, 6 días. O sea, casi 38, casi 38. Paciente sin historia de sangrado. Paciente con historia de sangrado se debe culminar a las 36 semanas. Si sangra, es una emergencia obstétrica, y si hay una emergencia, ¿cuáles son las metas del tratamiento? Lograr mantener la gestante hemodinámicamente estable y determinar si el parto por cesárea está indicado ya o se puede esperar. ¿Okay? Si tiene 36 semanas, ya no hay que esperar, ya lo hemos dicho. Ahora, el problema es con lo que si menor de 36, tiene 35, ¿podemos esperar una semana más? Tiene 34, podemos esperar un par de semanas, eso es lo que hay que determinar. La paciente debe ser monitorizada, ¿no? Hay que controlar la función vital de la paciente mediante monitor, presión arterial, frecuencia cardíaca, diuresis horaria en pacientes que han sangrado tanto que puedan haber llegado chocadas, ¿no? A veces hay las pacientes que no están bien controladas y durante el embarazo ya tienen una anemia crónica y tienen 7 de hemoglobina y tienen placenta previa. Y de pronto sangran y esas 7 se baja a 5. ¿No? Y un episodio importante, entonces la paciente puede chocarse y entonces el asunto cambia, ¿ya? Se estima la previa sanguínea y de acuerdo a ellos hay que ver si es necesario la paciente ser hemotrasfundida, ¿no? Entonces la paciente tiene que tener hemograma, hemoglobina de control, tiene que tener factor grupo sanguíneo, aunque ahora lo que se pide es solicitar pruebas cruzadas, ¿no? Usar la sangre de la paciente y tener sangre preparada por si acaso. ¿Ok? En
Hay que instalar una vía, importantísimo, paciente que sangra, como cualquier paciente que sangra, hay que instalar una buena vía con una branela número 18, 16, una buena vía. Y infundir principalmente cristaloides, no coloides, sino cristaloides. Y transfusión sanguínea en aquellos pacientes cuya presión no mejora luego de una infusión rápida de 2 litros de cristaloides, ¿no? Y de acuerdo también al nivel de hemoglobina, ¿no? Ahora, si la anemia es crónica, el sangrado no es activo y descubrimos que el hemoglobina está pues en 8, pero en verdad el sangrado, tú uno cuantifica el sangrado diciendo, pero no ha sangrado tanto, ¿no? Entonces no es necesario transfundir la sangre y ya hay tiempo, estamos en semana 32 por decirles, esa paciente van a beneficiar de recuperar su hemoglobina sin necesidad de transfundirla, dando hierro parenteral. Ahora hay hierro parenteral que se da endovenoso y con 5 ampollas de hierro parenteral que das endovenoso interdiario o cada 2 días, con 5 ampollas tú puedes en lapso de un mes elevar la hemoglobina en 3 gramos. Entonces es una buena alternativa. Tocólisis se puede utilizar en los embarazos con placenta previa sintomática para reducir o eliminar contracciones uterinas que puedan promover la separación de la paciente y sangrado. Si hay contracciones, hay que dar tocólisis. ¿Ok? Pero si la paciente no tiene contracciones, a veces hay una idea de que la paciente se va a beneficiar si damos tocolíticos, por si acaso, para que no tenga contracciones. Eso no hay evidencia de que eso sea necesario. ¿Ya? Ahora, por otro lado, cuando hay contracciones, hay que evitarlas para que el cuello no se corte y si no se acorta, disminuimos la posibilidad de sangrado y el embarazo va a seguir progresando, ¿no? Para un bebé, una semana es un montón. Es muy diferente sacar un bebé a las 30 semanas que sacarlo a las 31 semanas, o sacarlo a las 31 que sacarlo a las 32. Para un bebé una semana es un montón, ¿ya? Aparte que uno, dando tocólisis, podemos propiciar, o sea, ganar tiempo para inducir a la madurez pulmonar fetal. La inducción de madurez pulmonar fetal se hace con corticoides, ¿no? Y ustedes saben que son metasona, betametasona, y demora en administrarse 48 horas. Y el paciente está listo para ser operada a las 24 horas siguientes, o sea, demora 3 días. Entonces, en esas pacientes nos vamos a beneficiar de la tocólisis. Ok, no se ha demostrado, repito, que se disminuye el número de episodios de sangrado o el total de sanguínea o el número de transfusiones sanguíneas luego de la hospitalización. Puedo repetir. No se utilizan tocólisis en pacientes que sangran activamente. Eso también es importante. Si el paciente sangra activamente, no hay que dar tocolíticos. ¿Ya? Hay que evitar la tocolíticos porque puede aumentar el volumen sanguíneo al mismo útero mismo, el tocolítico, porque son simpáticos miméticos. Entonces sería contraproducente, salvo que utilicemos sulfato de magnesio, ¿no? Que relaja la mucosa uterina, que actúa por otro mecanismo y calma las contracciones. Bueno, ya le dije esto, que se utiliza para ganar tiempo para madurar el feto, ¿no? Está contraindicado la indometacina, que es un buen tocolítico, la indometacina, y se puede utilizar hasta por debajo de 32 semanas, semana 31 y 6 días, se puede usar indometacina, es un buen tocolítico, es un antiprostaglandínico, pero en este caso no se debe usar, porque obviamente va a aumentar los tipos de coagulación y sangría, y eso resulta perjudicial, o sea, está contraindicado utilizar togolítico. Entonces está la indometacina como togolítico y los simpáticos miméticos como tocolíticos. Si vamos a usar, tendríamos que usar nifedipino con inhibidores canal del calcio o el sulfato de magnesio, que el magnesio reemplaza el calcio, si no hay calcio no hay contracción. Entonces el sulfato de magnesio es la terapia recomendada y no solamente es por calmar las contracciones, pero también puede no haber contracciones si damos sulfato de magnesio. ¿Por qué? Porque utilizamos como neuroprotector el feto, ¿no? Entonces, porque si el feto es muy prematuro, está por debajo de 32 semanas,
Entonces, los fetos, si nacen prematuro, tienen alto riesgo de convulsionar. Entonces, estos bebés se van a ver beneficiados de la administración de sulfato de magnesio. ¿No? El sulfato de magnesio, igual como se usa para preeclampsia, se usa en amenaza o para neuroprotección. Igualito. ¿No? Se da un bolo de 4 gramos en 20 minutos y después 1 gramo por hora, 1 a 2 gramos por hora. 24 horas y el bebé ya está neuroprotegido. ¿No? ¿Ok? Ahora, en caso de emergencia, la combinación de embarazo no debe ser, o sea, no es una justificación por inducir la madurez, dejar que la mujer siga sangrando, ¿no? Hay que acabar el embarazo. Pocas veces he visto unos sangrados masivos que han obligado a combinar el embarazo. Corticoides se deben usar en gestaciones entre 24 y 34 semanas. En general, eso es igual que, o sea, en general, inducción de madurez pulmonar fetal se hace entre 24 y 34 semanas. Ya, cuando nosotros hablamos de semanas, estamos de 24 a 34 significa 34, 6 días. Para todo efecto, cuando uno dice tal terapia hasta las 32 semanas, 32, 6 días. ¿Ok? ¿Ya? No se debe administrar esteroides a mujeres asintomáticas. Después de 34 semanas, evidentemente ya no se madura al feto, ¿no? Y esa tiene una reacción, una indicación de desarrollo, o sea, fisiológico, ¿no? Porque ya maduraron las dos vías de producción de surfactante, ¿no? En cantidad y calidad, uno madura a las 28 semanas y el otro madura a las 34 semanas, a las 35 semanas. Entonces, por eso ya a partir de 35 ya no se justifica dar corticoides. Ya, ¿cuáles son las indicaciones para cesárea? Que haya riesgo de pérdida de bienestar fetal, y eso lo va a indicar una frecuencia cardíaca fetal anormal, ¿no? Una hemorragia materna refractaria con riesgo vital, y sangrado vaginal significativo después de 34 semanas de gestación. Después de 34 semanas de gestación el feto está logrado, entonces mejor combinamos el embarazo. Y la vía de parto, si la distancia desde el borde de la placenta del óvulo medida por ultrasonografía transvaginal después de 35 semanas de gestación, ¿no? Se va a determinar, va a ser la que va a decir si el parto termina por vía vaginal o por cesárea. Se supone que si el óvulo está cubierto, en general, si el óvulo está cubierto, cesárea. El problema viene cuando el óvulo no está cubierto, entonces la paciente es baja. Teóricamente, se puede dar la oportunidad del parto vaginal, si el óvulo no está cubierto, y va a depender de cómo va el sangrado durante el trabajo de parto. ¿Ok? O sea, una paciente que está a 10 centímetros del OSI, te pueden hacer por parto vaginal siempre y cuando no haya sangrado durante el trabajo de parto. Ahora, muchas mujeres que tienen pacientes de transición baja, entonces los médicos no quieren correr el riesgo, entonces como tiene que haber una vigilancia estricta, entonces prefieren, no, mejor terminamos por el cesárea y se acabó. Pero lo académico es lo que dice esta diapositiva, y la evidencia lo dice, es de nivel 2A, 2-2A. Entonces, es buena evidencia. Bien, eso es en cuanto a la placenta previa, ¿no? Ahora vamos a hablar algo sobre la placenta, sobre el desprendimiento prematuro de la placenta, el famoso DPP, ¿ya? Definición: desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. Este esta definición es importante, esta parte, ¿ya? Desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. Es decir, la placenta previa no se desprende. Se desprende la placenta normoinserta. En otras palabras, la placenta previa y el DPP son diagnósticos excluyentes. ¿Ya? Ahora, a partir de las 23 semanas para adelante.
¿ok? Acá lo que dice, no se olvide acá, desprendimiento prematuro de la placenta no inserta consiste en la separación de la placenta no inserta en el orificio cervicouterino de su inserción residual entre la semana 23 del embarazo y el periodo del alumbramiento, ¿no? Hasta el final, ¿ok? O sea, no hay DPP pues a las 20 semanas. Si se desprende la placenta a 20 semanas, no es DPP, es aborto. Incidencia 1 en 300 nacimientos, entre el 0,4 al 0,64% del total de los partos ocurridos en el Instituto Nacional Materno Perinatal, o sea, la ex maternidad de Lima, entre los años 2007 y 2008. Esa fue la incidencia de placenta, perdón, de DPP, ¿ya? La mortalidad materna es menor al 1% y la mortalidad perinatal sí es importante, de 20 a 35%. Si se actúa a tiempo, la mortalidad materna es baja, ¿no? Pero la mortalidad perinatal sí, casi un quinto a un tercio de los bebés van a morir por el DPP, ¿no? En general se dice que si el desprendimiento de la placenta es menor del 40%, el bebé no va a pasar nada con el bebé. Entre 40 y 50, el bebé puede nacer comprometido. Y desprendimientos mayores del 50%, el feto muere. ¿Ya? Estos son los factores de riesgo, ¿ya? O sea, desprendimiento previo, desgarro previo, mayor edad y paridad, preeclampsia. La preeclampsia es un factor de riesgo importante. Preeclampsias no controladas con presiones altas pueden llevar a placenta previa. Es una cosa bien clara, está bien descrita. La hipertensión crónica, la colonitis, la ruptura preematura de membranas, ¿no? La ruptura preematura de membranas, cuando hay descompresión brusca, se puede producir el DPP. Y en ese sentido, el hidramio, o sea, el polihidramio, cuanto mayor es el volumen líquido amniótico y hay rotura y la descompresión es más brusca, entonces eso puede inducir a un desprendimiento de la placenta. También la gestación multifetal, bajo peso de nacer, ya dijimos el hidramio, polihidramios, el tabaquismo, la presencia de arteria umbilical única, el consumo de cocaína y la presencia de leomiomas uterinos también pueden favorecer el desprendimiento. ¿Qué, ¿Qué miomas pueden favorecer el desprendimiento de la placenta cuando los miomas, o mejor dicho, las placentas están adyacentes a miomas? Ahí sí el factor de riesgo es importante. O sea, cuando una mujer cursa un embarazo con miomatosis uterina, es importante que los miomas no tengan relación con la placenta, porque si la tienen, hay el riesgo del DPP. Factores precipitantes de placenta previa puede ser, por ejemplo, un traumatismo. ¿Pero qué tipo de traumatismo? Traumatismo directo al útero. A veces las mujeres vienen por emergencia asustadas, me he caído. Entonces están preocupadas, no sé si será bien embarazo y creen que se va a venir el bebé. Estamos hablando de gestaciones avanzadas, ¿no? De 25 semanas, 28, 30 semanas, ¿no? Entonces, me he caído y me he golpeado. Entonces, siempre hay que preguntar, la pregunta de cajón es si ha habido contusión directa al útero. Esas sí tienen riesgo de desprendimiento de placenta. Pero cuando la mujer dice, me he caído, ¿cómo se cayó? Me caí sentada, no hay problema. Me caí de rodillas, no hay problema. ¿No? Me caí, me golpeé el abdomen, y fue de bruces y me golpeé, ahí sí hay problema. Hay un riesgo de desprendimiento de la placenta. Y el otro factor precipitante es la disminución brusca del volumen uterino, como ya les he dicho, en la ruptura preematura de membranas asociada a polidramios, ¿no? Entre otros. El cuadro clínico, este es lo clásico, eso depende del 80%. El sangrado es rojo vinoso, rojo oscuro, a diferencia de la placenta previa, que el 80% es rojo vivo, rojo rutilante. Ya, lo clásico es que haya dolor uterino. Me dolió y después sangré. Es lo que te dice la mujer, ¿no? Y la otra cosa importante es clásica, es la hipertonía del útero. El útero está duro. ¿Okay? Ahora, hay un 20% en que eso no se cumple. Por ejemplo, hay taquisistolia. Hay contracciones, pero no contracciones 3 en 10 ni 5 en 10. Más de 5 en 10 ya se habla de taquisistolia, ¿no?
¿no? Ahora, puede haber en el 20% no hay sangrado y hay hemorragia oculta, famoso DPP oculto, en que se forma un hematoma retroplacentario. ¿Okay? Una complicación grave, pero finalmente que es infrecuente, es el CID, ¿no? La coagulopatía de consumo. Este CID generalmente se ve en los DPP ocultos, en que se forma un hematoma retroplacentario y se consumen los factores de coagulación. Ya puede haber compromiso hemodinámico, la paciente se puede chocar, ¿no? Puede haber sufrimiento fetal agudo y puede morir el feto, ¿no? Y puede ser la muerte fetal. Miren acá para explicar el DPP oculto, ¿no? Por ejemplo, acá me salen dibujos de Netter. Miren, acá hay un DPP, acá no sangra, acá sangra, se desprende la placenta y sangra. Tú lo ves el sangrado. Pero acá no se produce sangrado, pero hay un DPP. A veces la paciente viene refiriendo dolor. ¿Por qué viene dolor? Tengo un dolor en la barriga, doctor, y se me ha puesto duro, está dura en mi barriga. La misma paciente lo dice. Tú lo tocas y está piedra. Está dura, constante, y no se relaja. Y no es sangrado. Es un DPP oculto. Tú le pones el ecógrafo y vas a ver el hematoma. Pero el diagnóstico del DPP es clínico, no necesitas ecografía. O sea, en algunos casos, cuando es insidioso, pero en general, lo usual es que el cuadro clínico es tan característico que el diagnóstico te lo haces clínicamente. ¿Okay? Entonces, clínico generalmente en cuadros severos, que son ¿no? Los insidiosos son el problema. Necesitas ayuda de ecografía. Pero la mayoría es clínico el diagnóstico. Entonces, hay cuadro de instalación insidiosa, dolor abdominal leve, contracciones uterinas que nos hagan pensar en inicio de trabajo de parto, una amenaza de parto pretérmino, ¿no? En otra ocasión, la paciente acude a la asistencia médica refiriendo una solo disminución de movimientos fetales. A veces las mujeres van, ¿verdad? Efectivamente, por disminución de movimientos fetales. Entonces, ¿por qué dicen? Porque se mueve poco. Y efectivamente, tú ves, entonces le haces inmediatamente, le haces un monitoreo a ver si el bebé se mueve, si hay reactividad cardíaca, todo, y tú ves, le haces la ecografía, le pones el ecógrafo y después por ecografía tú, oye, aguanta, ¿qué es esto? Y ves el hematoma. Se está desprendiendo la placenta, ¿no? Y clínicamente no te das cuenta. Pero eso es lo menos, pues, no es lo usual. Muchas veces el primer signo de desprendimiento placentario es el compromiso fetal. Sí ha pasado. En casi 30 años, eso ha pasado algunas veces, lo he visto. Esta es la clasificación clínica del DPP, ¿no? En grado 1 hay hemorragia escasa o ausente, y en estos casos la mortalidad perinatal no está aumentada. En grado 2 hay metrorragia anteparto y la hemorragia es oscura, alteración de la contractilidad uterina, o sea, útero hipertónico, taquisistolia. El feto no está muerto, está vivo. Puede haber sufrimiento fetal en el 90% de los casos. ¿No? La mortalidad perinatal ya está aumentada. Ese es un grado 2. El grado 3 es el grado 2 más muerte fetal. Si el feto está muerto, ya es un DPP grado 3. ¿Ya? Y este grado 3 se divide con CID o sin CID. ¿Okay? Entonces, los casos de muerte materna se dan en los DPP grado 3, ¿no? En la que hay muerte fetal. ¿Okay? Manejo. Feto vivo y alta sospecha de sufrimiento fetal en gestaciones a término, culminación del embarazo, por la vía más. O sea, el bebé está vivo, es un DPP y el feto está vivo, hay que acabar el embarazo. Ahora, independientemente de la edad gestacional, puede tener 35 como bebé de 30, tienes que acabar el embarazo. Ahora, hay algunas gestaciones pretérminos en que hay una sorpresa de DPP, es algo insidiosa y se puede mantener en una actitud expectante y irse a un DPP crónico, ¿no? Un DPP que no llega a desprenderse de la placenta, es casos raros. ¿Ok? En los casos con feto muerto, o sea, después te hemos dicho que el feto muerto, el DPP ha sido mayor del 50%. ¿No? Y estos pueden estar asociados a CID, el 30%. Entonces, el parto vaginal tiene que ser rápido, a la brevedad. O sea, si está en trabajo de parto, porque a veces se engaña el trabajo de parto, es multi,
tiene ya 2 hijos anteriores y esto va a ir rápido, entonces le puedo dar la oportunidad de parto vaginal. Pero si fuese una primigesta, que recién está con contracciones, o tiene 1 centímetro, 2 centímetros, no puedo. Oportunidad de parto vaginal no puede ser riesgoso porque se puede instalar el CID y se complica más la cosa. ¿Okay? Solamente la posibilidad del, del parto vaginal es en los casos en que hay la evidencia de que el parto puede ser rápido, pues ya son ya mujeres multíparas. ¿Okay? Ahora, sea parto cesárea, sea parto vaginal, hay que cruzar a la paciente, pruebas cruzadas, para tener sangre preparada, y no solamente sangre, sino hemoderivados, ¿no? Como plaquetas, fluido precipitado o plasma fresco, ¿no? Producida la expulsión de feto y la placenta, el útero debe contraerse para calmar el sangrado. Es obvio eso, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa en los DPP? A veces ha habido infiltración de sangre del hematoma que se produce, el músculo uterino se infiltra de sangre y ya no se contrae el útero. A eso se llama el útero de Cuvalier. Entonces, son úteros que provocan atonía uterina y la mujer sigue sangrando. Entonces, o hacemos una maniobra de corrugamiento del útero para evitar el sangrado, se corruga el útero para evitar el sangrado, en caso de que queremos preservar el útero porque la mujer recibe el primer hijo, por ejemplo, o quitamos el útero si la mujer ya sabemos que tiene, es la tercera gestación, por decirles. Ya tiene pareja completa. Puede ser la segunda, pero la mujer, y el bebé está vivo. También es diferente si el feto nació comprometido, no nació deprimido, tiene un hijo vivo, pues nació deprimido y después se va a morir, entonces conservo el útero, trato de conservar el útero. Si se puede, lo conservo el útero. Y hay maniobras para conservar el útero. ¿Ok? Este es el famoso útero Cuvalier, un útero que se infiltra, se ve atigrado, ¿no? Se infiltra sangre en el músculo uterino y pierde capacidad el útero de contraerse, ¿no? Y va a llevar a atonía uterina. Bien, eso fue en cuanto al DPP. Ahora vamos a hablar algo de la basa previa. La basa previa, hay 2 tipos de basa previa, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es por inserción medicamentosa del cordón, o sea, el cordón no se inserta en la torta misma, sino se inserta por un borde. Y justo ese borde de inserción es el que está previo a la presentación. Entonces, los vasos de cordón, generalmente estos vasos, esta inserción medicamentosa, los vasos no tienen gelatina de Wharton, esta parte del cordón no está protegida por la gelatina de Wharton, entonces los vasos están aquí a flor de piel, como se dice, ¿no? Entonces, pueden producirse el sangrado. Y esos son casos muy peligrosos para el feto porque acá sí la sangre que se pierde es la sangre fetal. No es como la placenta previa. En la placenta previa la sangre que se pierde es la sangre materna. En el DPP la sangre se pierde la materna, no la fetal. Acá sí se pierde la fetal y puede llevar a la muerte. ¿Ok? Esto que se ha ido diagnosticarlo y este embarazo no van a llegar a término. ¿Okay? Un caso es el tipo 1, inserción medicamentosa de cordón. El otro caso, el tipo 2, es por la presencia de cotiledones aberrantes. Esta es la placenta, la torta, y acá hay un cotiledón aberrante, sobrante, que está unido a la placenta por vasos sanguíneos, que también están a flor de piel. Entonces, están delante de la presentación y son causas de sangrado. Y la placenta es un órgano del feto. O sea, si esto sangra, está sangrando el feto. ¿Okay? Esa es la base previa. O sea, es una condición de alto riesgo obstétrico, en la cual la base del cordón umbilical o placentarios cruzan el segmento uterino por debajo, ¿no? Están desprotegidos, sin protección, no tienen gelatina de Wharton, no tienen tejido placentario, entonces pueden sangrar fácilmente. Ya también es posible la compresión de estos vasos en el tercer trimestre, no sangran, pero se comprimen los vasos por la presentación y se puede condicionar la asfixia y muerte fetal. Felizmente es raro, es 1.5 en 10.000 nacidos vivos, ¿no? 10% son embarazos múltiples. Es un factor de riesgo la técnica de reproducción asistida, la fertilización in vitro. Y el diagnóstico debe ser durante el examen de rutina del segundo trimestre, cuando se hace la ecografía
morfológica. Ahí se puede diagnosticar la inserción, la basa previa, por inserción ventosa o por contorsión aberrante, porque los vasos se van a ver por delante de la presentación. Y al ecografista experto que hace ecografía morfológica no se le va a pasar. Pones el doble y se ven claritos los vasos. ¿Ok? Entonces, ahora, si sospecha por un sangrado, entonces la ultrasonografía Doppler lo va a diagnosticar. O se sospecha por una ecografía normal transabdominal, por decirles. Entonces, antiguamente uno tenía sospecha, pero no había Doppler. Ahora que hay Doppler, fácilmente ver los vasos. ¿No? Entonces, una ultrasonografía transvaginal a las 23 semanas muestra vasos cruzando el segmento uterino. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que haya basa previa? La placenta multilobulada, la inserción ventosa de cordón, como hemos dicho, el embarazo múltiple es un factor de riesgo, la placenta baja y la fertilización in vitro. Acá vemos la ecografía, ¿no? Como los vasos cruzando por delante. Acá está el cuello uterino, esta es la cabeza fetal y acá están los vasos cruzando. Esta es la famosa basa previa. Acá también igual, cuello uterino, presentación, esto es líquido, lo negro, y aquí están los vasos. Cruzan por delante de la presentación. Basa previa. El resultado perinatal es bueno cuando se diagnostica. 97-44%, ¿no? Pero eso es cuando se hace el diagnóstico, ¿no? Entonces se hace una cesárea electiva alrededor de las 35 semanas y se acabó el problema. No van a llegar a término, porque las contracciones todas van a hacer sangrar. ¿Okay? La hospitalización generalmente se hace a las 30-32 semanas para vigilar la aparición de signos premonitorios de complicaciones, ¿no? Entonces se induce la madurez pulmonar fetal y se culmina el embarazo, ¿no? Idealmente llegar a 35 semanas, si no antes. Ya un bebé en hospitales nivel, en nuestro medio, en la ciudad social, por ejemplo, la Menara, Revaliates, Abogal, y en el ministerio, lo que es la maternidad de Lima, San Bartolomé, las gestaciones son completamente viables a partir de 32 semanas para adelante. Los bebés no tienen problemas para sobrevivir en buenas condiciones. ¿Okay? Son bebés que van a estar por encima de los 1500 gramos. ¿Ok? Complicaciones principales, la ruptura de los vasos fetales, hemorragia fetal masiva, choque hipovolémico, asfixia, muerte perinatal. Bueno, la mortalidad perinatal varía de acuerdo a dónde va a ser atendido el bebé, dónde es tratado, ¿no? Dónde se diagnostica o no. Entonces, es tan variable como del 3% al 60%, ¿no? 3% entendemos que son los hospitales con toda la tecnología al alcance, ¿no? O sea, estamos hablando, pues, en nuestro medio, hablaríamos de Hospital de Seguro Social, la Menara Revaliates, Abogal, la Maternidad de Lima, ¿no? Tal vez San Bartolomé, Loaiza, ¿no? Y particularmente las clínicas grandes, ¿no? Ahora, complicaciones del periodo postnatal, perinatal extrema puede obligar a tener un embarazo no a las 35, sino de repente a las 32 semanas, 30 semanas, ¿no? Y displasia broncopulmonar por la misma prematuridad, taquina transitoria o síndrome de respiratorio, ¿no? Tengo que diferenciar siempre con la placenta previa, ¿no? Ahora, debe diferenciarse entre lo que es placenta, basa previa, de lo que es una presentación, un cordón umbilical por delante de la presentación. Y a eso se le llama el famoso procúbito de cordón, ¿no? Es un cordón que está por delante de la presentación, pero es un cordón, o sea, uno va a ver el cordón con su gelatina de Wharton, los vasos, ¿no? Es el cordón que está por delante de la presentación y eso se llama procúbito de cordón. Eso no es basa previa. ¿Ok? La diferencia se va a hacer ecográficamente, obviamente, ¿ya? Entonces, basa previa, repito, es son los vasos sanguíneos cruzando por delante de la presentación sin gelatina de Wharton, ¿no? O
sin protección de la placenta misma. En cambio, el procúbito de cordón es el cordón umbilical con su gelatina por delante de la presentación. Tratamiento, monitoración prenatal para detectar la compresión del cordón, ¿no? Se puede hacer NST 2 veces por semana a partir de la semana 28 a 30. Hospitalización para monitorización continua, ¿no? O con NST cada 6-8 horas entre las 32 y 32 semanas. Corticoides para madurez pulmonar fetal. Cesárea electiva puede estar entre las 34 y 36 semanas, dependiendo de cómo va el paciente, pero la paciente internada, eso no puede ser en su caso, ¿no? En general, 35 semanas se podía acabar con toda, seguridad para el feto el embarazo. Cesárea de urgencia frente a ruptura prematura de membranas, porque va a bajar la presentación, va a comprimir los vasos. Si se rompen las membranas, desciende la presentación y comprime los vasos. Entonces hay que acabar el embarazo con cesárea de urgencia. Sangrado vaginal continuo. Continuo, acá está mal, listo. Continuo. Ya, si el sangrado, o sea, hay un sangrado y es continuo, el sangrado, no sé, hay que terminar el embarazo. O el estado fetal no es tranquilizador, o sea, hay evidencia de riesgo de pérdida de mensaje fetal. Mejor acabamos el embarazo. Y luego tenemos por último la ruptura uterina. Este es el último tema. La última entidad responsable de sangrado en la segunda mitad del embarazo es la ruptura uterina. ¿Okay? Acá tenemos unos dibujos de Netter, ¿no? Con la ruptura uterina. Por la cara anterior veamos cómo está saliendo el brazo fetal a través del útero. Yo he logrado ver esto en una oportunidad y una colega, una médico, nace su bebé cesárea anterior una vez, hace ruptura de membranas, había cenado, tuvo que esperar las 6 horas para someter la cesárea, o cesárea previa una vez porque era colega, básicamente por eso, porque la RPM puede hacer por parto vaginal, cesárea previa una vez también puede hacer por parto vaginal, en buena hora que la operamos, porque ¿qué pasó? Cuando abrimos, así está el brazo, igualito, pero no estaba acá en el fondo, acá adentro, sino en la misma cicatriz del útero, y el brazo estaba afuera, ¿no? Entonces, si el brazo se sale, a través de la cicatriz sale, se descomprime el útero, se desprende la placenta y el feto se muere. ¿Ok? Acá tenemos un gran hematoma en el ligamento ancho, fruto de una rotura. Entonces, la rotura uterina es un fenómeno poco frecuente. 1% de gestantes con cesárea anterior, o el factor de riesgo es la cesárea anterior. ¿Ya? 0,06% de gestantes sin antecedentes cesárea se ve rotura uterina. Miren aquí estamos hablando de 6 por 10.000. O sea, es infrecuente. O sea, antes, ¿cuándo se veía ruptura uterina espontánea en útero sano? En los partos obstruidos. Ahora ya no se ve eso porque ya se obstruye el parto, termina en cesárea. Puede verse eso porque de repente en el campo no podría pasar eso. Por eso es que ya no se ve ya la ruptura espontánea, sino para que haya ruptura uterina, en la actualidad tiene que haber cicatriz en el útero. ¿Ok? La mortalidad materna varía del 1 al 13%, la fetal del 74 al 92%. ¿No? Si se rompe el útero, el feto se sale, ¿no? Se sale a la cavidad abdominal, ¿no? Se sale el líquido amniótico, se descomprime el útero, se desprende la placenta y se muere. Mortalidad materna en ruptura sin cesárea previa, 20, obviamente, si se rompe el útero sin cesárea previa, la muerte es bien alta. ¿Por qué? Porque cuando es en la cesárea previa, la ruptura es en la cicatriz previa. En la cicatriz previa es en el segmento. Y el segmento es una zona que llega al término del embarazo poco irrigada. Por eso que se hace ahí la cesárea, en el segmento. Sangra poco. En cambio, cuando hay una ruptura espontánea, lo que se va a romper es el útero mismo, el músculo uterino. Son importantes y va a sangrar bastante. ¿Ok? Factores de riesgo no,
paciente de rotura uterina tenemos cirugía que involucre el miometrio. Cualquier cirugía que haya involucrado al miometrio, ¿no? Puede ser una cesárea o histerotomía, ¿no? Una rotura uterina reparada previamente, se rompió y lo repararon, ¿no? Una incisión de miomectomía, ¿no? A través o hacia el endometrio, que compromete el endometrio, todo el grosor de la pared uterina, ¿no? Una recesión cornual profunda, por ejemplo, en el embarazo ectópico cornual, ¿no? Ahí generalmente la solución es hacer una cuña, entonces se debilita la pared. ¿Ok? O una metoplastía cuando se ha hecho una, una corrección, por ejemplo, se ha operado puede haberse sacado un mioma uterino y se ha hecho la plastía correspondiente y ya no va a quedar bien la pared uterina, como debe ser. ¿Ok? Depende de la corrección de un tabique. Traumatismo uterino incidental, ¿no? Por un problema congénito en el útero. Y puede lesiones uterinas o anomalías en el embarazo actual, ¿no? Momento antes del parto, ¿no? Por las mismas contracciones y todo eso que lleven a que el útero se debilite, ¿no? O durante el trabajo de parto por algún procedimiento, una maniobra, que puedan hacer que se rompa el útero, ¿no? Y hay situaciones en que adquiridos, ¿no? Algunos, por ejemplo, una placenta acreta, ¿no? Una neoplasia traumática gestacional que puede llevar a la rotura uterina, una endomiosis como factor de riesgo, ¿ok? Eh, Cosas raras, ¿ya? El hecho que la rotura en útero sano es muy infrecuente, o sea, en la que no haya cicatriz, incluso haya patología como la adenomiosis, todo eso es muy infrecuente. En mis 30 años, casi 30 años de ginecobstetra, solo he visto una rotura uterina espontánea en útero espontáneo, una sola. Es una paciente que se indujo el trabajo de parto, una anencefálico. Entonces, justamente la anencefalia es un factor de riesgo porque el trabajo de parto es difícil, hay que inducirlo y en inducción a veces se hace iatrogenia, mucha oxitocina, todo, y se lleva a favorecer la ruptura uterina. Y ese caso fue ese, ¿no? La llegué a ver porque yo fui o sea, el bebé, yo no le induje a la paciente, pero sí la operé a la paciente. Mejor dicho, la paciente fue inducida en sala de partos y hubo atrapamiento, o sea, se obstruyó el parto. Se obstruyó el parto y no salía para abajo, y la paciente había completado, ¿no? Y ahí se detecta la deformidad del útero. El anillo de Vandel se había subido, normalmente, y eso lo van a ver en una dinámica virtual. Vino la sospecha, y efectivamente, ya yo estaba programada para pasar, operé y la paciente, el útero se había roto. Ok, entonces, ya hemos hablado de los factores de riesgo, ya les dejo nuevamente. Cirugía uterina previa, más importante, cesárea previa o miomectomía, parto vaginal traumático, instrumental, versión y gran extracción, que hay cosas que no se hacen. La maniobra famosa de Christeller, que es presionar el útero para expulsión del feto, ¿no? Esta maniobra de Christeller nunca la ha aceptado los anglosajones, la teoría anglosajón no aparece, eso fue una maniobra ideada en Alemania, que sí pasó a América Latina, ¿no? Entonces, actualmente solo se admite que de salida, o sea, cuando la cabeza del feto ya está en la vagina, uno lo ve coronando y hay una ayuda con un empujón cuando la mujer está agotada, pero no si la presión está encajada, pues está en cero, por ejemplo, y está empujando, porque eso puede llevar a rotura uterina o puede llevar a traumatismo del hígado, del vaso, del riñón. Ya la hiperemia uterina es un factor de riesgo, y eso se ve en la obstrucción de trabajo de parto, ¿no? Cuando hay anomalías de la presión fetal, pérdida incompatible de SP, tumores previos, ¿no? Entonces, cuando hay distensión uterina excesiva, como la macrosomía fetal, el imbranios, embarazo múltiple, pero todo está dado por la hiperdinamia uterina. Y eso es iatrogénico, o sea, el útero mismo, cuando el parto se hace distóxico, el útero
las contracciones desaparecen. Entonces, ahí viene el problema, que a veces utilizamos oxitocina y mejoramos lo que se dice el motor para que se produzcan las contracciones, pero si no se evalúa bien que esa detención de las contracciones es secundaria a una causa, algo que se está advirtiendo, por ejemplo, el feto es muy grande. Entonces, se protege, la naturaleza es sabia, se aguantan las contracciones. Si no analizamos bien y le metemos oxitocina, entonces podemos llevar una rotura uterina. ¿Ok? Entonces, la hiperestimulación uterina es una iatrogenia por uso de oxitocina o misoprostol. Otro factor de riesgo, versión cefálica externa, multiparidad, hipoplasia y malformación del útero, antecedente legal uterino a repetición, aquetismo placentario, traumatismos externos. ¿Ok? La ruptura puede ser completa o puede ser incompleta o de dehiscencia, ¿no? La completa es una solución continuidad que afecta a todas las estructuras de la pared uterina. Todas. Y la incompleta, también se le dice dehiscencia parcial. O sea, se rompe todo excepto la serosa del útero. Y eso es clásico, a veces entramos a la cesárea y vemos que la cicatriz está ahí y se ve el pelo del feto, se ve la cabeza fetal a través de la serosa del útero. No se ha roto del todo. ¿Okay? Es una dehiscencia parcial. ¿Okay? O sea, se conserva el peritoneo visceral del útero. Entonces, la ruptura completa, si la ruptura es completa, ahí sí hay compromiso de la estado fetal, va a haber alteración de la frecuencia cardíaca, ¿no? De hecho, uno de los signos más precoces de que el útero se va a romper, ¿no? Y eso tenemos que sospecharlo en las pacientes cesáreas anteriores sometidas a trabajo de parto, a oportunidad de parto vaginal, es la alteración de la frecuencia cardíaca fetal, ya que sea que hay desaceleraciones o que variables tardías, radicarias, cualquier cosa, hay alteración de la frecuencia. Entonces, cuando hay eso, en pacientes cesárea anterior, hay que sospechar que de repente el útero se quiere romper. Hay disminución evidente o cese de la dinámica uterina, hay ascenso de la presentación fetal, se sube la presentación, estaba en cefálico más 1 y de pronto está en cefálico menos 2. Eso es raro. Eso puede ser una ruptura, ya se rompió el útero. Dolor abdominal agudo puede haber y de gran intensidad, punzante, que se produce en el momento de la rotura, ¿no? Aún en presencia de analgesia en el parto, o las partes fetales se palpan fácilmente, ¿no? A veces también puede haber hemorragia vaginal, ¿no? Por compromiso de estructuras vasculares, ¿no? A veces hay lesión vesical y la paciente de pronto, paciente hematuria, está en trabajo de parto, cesárea anterior, hematuria, hay que sospechar en que se ha roto el útero. ¿Okay? A veces hay compromiso hemodinámico materno importante, taquicardia, hipotensión, o se choca a la paciente de pronto, ¿no? Y también se puede asociar a trastorno de coagulación, ¿no? La rotura completa. Ahora, hay lo que se llama inminencia de rotura uterina. ¿Cuándo decir, se quiere romper el útero? Dolor localizado en el hipogastrio, segmento inferior del útero, durante y después de la contracción, ¿no? Y se acentúa con la palpación suave. Tú tocas fácil y la paciente te duele. El dolor viene cuando viene la contracción, ¿no? Pasa la contracción y pasa el dolor. Pero si el dolor persiste, entonces cesárea previa, con cicatriz previa, a que puede ser un síntoma de inminencia de rotura uterina. Elevación del niño de retracción de Bandel. El niño de Bandel, miren, este es el anillo de Bandel. Ven, hay un anillo acá, esa parte. ¿Ve? Ese es el niño de Bandel se ha ascendido, porque normalmente pelea por encima del límite normal, que está a mitad de distancia entre el pubis y el ombligo. Acá está el pubis y acá está el ombligo. El anillo de Bandel debe ser la mitad, acá, a la mitad. Y acá el anillo de Bandel no se ve, aquí, cerca del ombligo. Entonces, cuando se eleva el anillo de Bandel es un signo de inminencia de rotura uterina. Aumenta las contracciones uterinas, puede haber hiperdinamia, pudiendo llegar a la tetania del útero, a tetanizarse el útero. También se pueden palpar los ligamentos redondos, tensos, duros, dolorosos a los lados del útero. Ese el famoso signo de Frommel, ¿no? Los ligamentos redondos van por acá. Ligamentos redondos van por acá.
lados, por los flancos, van hacia el conducto inguinal y terminan en la vulva de la mujer, no los ligamentos redondos. Entonces uno puede sentir unos cordones aquí en los lados. ¿Ya? La paciente se nota inquieta, taquicárdica, ansiosa. Entonces esos son síntomas, los signos de inminencia de rotura uterina. ¿Ok? Ahora, si la rotura ha sido incompleta, entonces es de forma silenciosa, donde te trabajo de parto, a veces no pasa nada, ¿no? Hay dolor no muy intenso ni una cicatriz. Muchas veces se diagnostica después del parto, se sale anterior una vez, o a veces se sale anterior 2 veces, que ya a término completa ya, entonces ya que naja por abajo, ¿no? Entonces, a veces se revisa la cavidad uterina y se da cuenta uno que el útero se ha abierto. Pero a veces no sangra. Y solo se observa nomás y no pasa nada. ¿Ya? Las consecuencias son mínimas para la madre y el feto cuando la ruptura es incompleta, o sea, se mantiene la serosis. ¿Ya? Más frecuente en gestantes con antecedentes de edad previa, ocurre en 0,2, 0,8 de las gestantes en la que se intenta el trabajo de parto vaginal. O sea, se da anterior una vez que se intenta el trabajo de parto, la posibilidad que se rompa el útero mide 0,2, 0,8, pues, o sea, 2 en... Estaríamos hablando de 2 por 1000 a 8 por 1000. ¿Ya? Es tan infrecuente que antiguamente, hasta los 90, se estilaba revisar el segmento uterino después del parto vaginal de la cesárea anterior una vez. O sea, le damos oportunidad de parto vaginal, daba luz y las guías decían hay que revisar el segmento uterino. Entonces uno metía la mano hasta el fondo, la mano derecha, y la mano izquierda va por encima del abdomen y nos tratábamos de tocarnos los dedos. Bajamos, 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 bajamos. Y cuando el útero estaba abierto, sentíamos que los dedos se tocaban. Uy, cuando uno sentía eso, que de los siento mis dedos, se ha roto el útero. Entonces venía el nerviosismo. ¿Qué hacemos ahora? Uy. Entonces, ¿qué pasaba? A veces la parotomía. Y verdad, tú verificabas que estaba abierto, pero no sangraba. ¿No? Entonces, o sea, por las puras lo abrimos. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente observar nada más. Ver si sangra o no sangra. ¿Ok? Ahora, el riesgo de ruptura uterina va a depender de la localización de la incisión uterina previa, ¿no? Si la incisión ha sido clásica, o sea, o ha sido en T, porque a veces se hace una incisión en el cemento y después se hace vertical, como una T invertida. Entonces el riesgo va a ser mayor, casi 10%, frente a la incisión vertical baja o la transversa baja. La transversa baja, el riesgo es bajísimo, 0,2 a 1,5%. La vertical baja, o sea, vertical baja, el segmento de 1 a 1,6%. Entonces va a depender de eso. Tratamiento en general, siempre una buena vía, catéter 18, 16, ¿no? Cristaloides, ¿no? Y si hay signo de hipovolemia, como cualquier paciente que se está chocando, sonda Foley, oxígeno, monitoreo de funciones vitales, ¿no? Llamar siempre a UCI por si acaso, te consulta a UCI. Ahora, el tratamiento específico va a depender de lo que se trate, ¿no? Ante la inminencia de ruptura uterina hay que interrumpir la oportunidad de parto vaginal y ir a cesárea. Se acabó. Ahora, cuando el diagnóstico de la ruptura uterina se realiza intraparto, ¿no? La laparotomía inmediata, extracción del feto y placenta y revisión. O sea, inmediatamente, cuanto antes que se desprenda la placenta, ¿no? A veces no se logra esto, ya cuando sacamos a ver el feto está muerto. ¿Ok? Lo ideal es, o sea, por eso que lo mejor es que los centros obstétricos tengan su sala de operaciones al lado de la sala de partos. Para poder hacerlo todo rápido, de forma rápida. ¿Ok? Ahora, la reparación quirúrgica va a depender de la locación de ruptura y cómo están los tejidos, ¿no? Porque se puede reparar y conservar el útero. Ahora, si el útero, la mujer tiene paridad completa, se puede sacar el útero. ¿Ok? Ah, y por último, tenemos la rotura del seno marginal. Este es un diagnóstico por descarte. La rotura del seno marginal, ¿no? Que son grupos de venas dilatadas y lagos venosos en la periferia de la placenta,
¿no? También se le dice canal venoso que bordea el círculo de la periferia de la placenta, ¿no? Se fija en el lugar donde el corion y la vesícula confluyen. En ese hay como un paquete de vasos que se puede romper previo al parto. Es el diagnóstico por descarte. O sea, no es nada de lo anterior y recién pienso en ruptura del sitio marginal, ¿no? O sea, a veces la mujer es clásico de que arranca el trabajo de parto con contracciones, todo y viene y sangra, pero no hay compromiso importante. No hay paciente previa, no hay nada, solo sangra. Y donde todo el trabajo de parto va manchando. Entonces, cuando se descarta todo, ahí recién entra el diagnóstico de ruptura del seno marginal. O sea, ese seno se puede romper durante el parto, al inicio de la dinámica uterina, 60-70%, ¿no? Y a veces antes del parto ya está sangrando la mujer. Sangra, pero ya no. Descartamos todo lo anterior. Recién ahí se hace el diagnóstico por descarte. ¿Ok? Entonces, durante el parto, inicio de la dinámica uterina, 60-70%, casi 2/3, se pierde 100 a 200 centímetros cúbicos de sangre materna roja, ¿no? Sería como un desprendimiento prematuro menor del borde placentario. Normalmente no condiciona sufrimiento materno o fetal. El útero se relaja bien entre contracciones. En 1 o 2% de casos graves puede darse 1 o 2% de mortalidad perinatal. O sea, es rarísimo que suceda eso. Nunca lo he visto. He visto varias oportunidades que hemos diagnosticado ruptura del seno. Nunca ha terminado mal el embarazo. Y un tratamiento es la mioresis más oxitocina. ¿Para qué? Para apurar el parto y para que el útero se contraiga. O sea, para que el útero, o sea, hacer la mioresis es la ruptura artificial de membrana. Se rompe la membrana, sale el líquido y se apura el parto. Si le agregan más oxitocina, va a ser más rápido, ¿no? Ahora, si el sangrado es antes del parto, la hemorragia va a ser indolora, se repite la mujer, ¿no? A veces no es necesario combinar el embarazo, nada, simplemente observar, guardar reposo. Pero ojo, puedo repetir, hay que descartar todo lo que hemos hablado. Es un diagnóstico de descarte. ¿Ya? Ahora, el diagnóstico definitivo se da por la presencia de un coágulo adherente en el seno roto. A veces se diagnostica el coágulo. ¿Ya? Tratamiento, como dije, reposo y conducta expectante. Acá finalmente les dejo un cuadro diagnóstico, un cuadro para diagnóstico diferencial, ¿no? De las hemorragias más frecuentes de la segunda mitad del embarazo. Estamos hablando de DPP, placenta previa y ruptura uterina. Las diferencias. Este cuadro es importante que se lo aprendan. ¿Ya? Las diferencias, porque esto es lo clásico, ¿eh? Estamos hablando del 80% de cada entidad, no de lo raro. Si se te pregunta eso en el examen, estamos hablando de lo clásico. Entonces, lo clásico es que la hemorragia del DPP es color rojo vinoso, oscuro. Placenta previa es vivo, rutilante, brillante. La ruptura uterina también es rojo. ¿Ok? Y así por el estilo. Conclusiones. La hemorragia es una de las causas más frecuentes y potencialmente más graves en la consulta de las urgencias durante la gestación. Primera causa directa de muerte materna en el Perú. En la segunda mitad del embarazo, las tres entidades que abarcan el mayor porcentaje de hemorragia son la placenta previa, el DPP y la ruptura uterina. ¿Ok? Los diagnósticos de placenta previa y DPP son clínicamente excluyentes. La relación entre placenta previa y acretismo placentario es directamente proporcional al número de cesáreas previas. La hipertensión materna se asocia con un mayor riesgo de DPP. La ruptura uterina es un fenómeno poco frecuente. En la base previa, el resultado prenatal es bueno cuando el diagnóstico es prenatal. La base previa normalmente no condiciona sufrimiento fetal o materno. Y eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? En verdad son varios temas, ¿eh? Ya cansado. Muchachos, preguntas. ¿Todo está claro? Está con hambre, ¿no? Digan algo. Se han quedado absortos. Chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta?
En realidad les aconsejo que se aprendan el cuadrito. El último cuadrito es lo más importante es algo que van a ver. La presencia previa es bastante frecuente, sobre todo en los hospitales, cuando vas a ser internado, si van a los hospitales grandes, son hospitales de referencia, ahí van a ver bastante presencia previa. No hay preguntas, ¿no? ¿Están todos? ¿Cuántos son ustedes? Somos 37 en total, doctor. Pero solo hay 32, o sea, ¿quiénes no han venido? En realidad 31, porque con usted somos 32. Ah, ya 31, o sea, faltan 6. Bueno, hay una compañera que me reportó desde muy temprano que en su zona había tenido corte de luz y por eso es que Ah, no, ya. no fue. Vi en internet que hoy debe haber corte en varias zonas. Bueno, muchachos, ya tengo la lista acá. Ha sido un placer. Será hasta la... Ah, mañana tenemos otra clase. Mañana tenemos una clase de distosia de presentación o distosia de móvil, que es lo mismo. A las 11 de la mañana, ¿verdad? Sí, doctor, así es, el día de mañana. Ok, Esa era muchachos. la clase que correspondía o corresponde a la del viernes 11 de febrero. Ya, ok. Bueno, esta clase la voy a subir ahora mismo, ¿ya? Ahí Está la bien, pueden doctor, gracias. consultar. ¿Ok? Fue un placer. Será hasta la próxima. Gracias por su paciencia. Gracias, doctor. Que tenga buenas tardes. Hasta luego. Igualmente. Chao.